El siglo VI a.C. fue un periodo de profundas transformaciones y conflictos que sacudieron el Medio Oriente. Babilonia, un reino que había logrado emerger como una potencia indiscutible bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, se encontraba en el auge de su poder. Este rey, cuyo nombre resonaría a lo largo de la historia, no solo expandió sus territorios a través de conquistas militares, sino que también se destacó por su capacidad de consolidar y mantener su imperio en medio de una región plagada de luchas internas y externas. Nabucodonosor II, con su visión expansionista y su determinación inquebrantable, llevó a Babilonia a convertirse en la fuerza dominante del Medio Oriente, y estamos a punto de saber todos esos detalles. Pero antes, suscríbete para no perderte ningún video. Y ahora sí, empecemos. Jerusalén, la capital del pequeño reino de Judá, ocupaba una posición crucial en este vasto tablero de poder. Aunque Judá era un reino relativamente pequeño en comparación con los gigantes que lo rodeaban, tenía una importancia simbólica y estratégica que iba más allá de su tamaño. Jerusalén no solo era el centro político de Judá, sino también su corazón religioso, hogar del Templo de Salomón, un lugar sagrado para los judíos y símbolo de su identidad y fe. Sin embargo, esta ciudad estaba destinada a convertirse en el escenario de uno de los episodios más trágicos de su historia. En el año 597 a.C., Nabucodonosor II dirigió sus ejércitos hacia Jerusalén, motivado por la necesidad de mantener el control sobre la región y consolidar su dominio. Tras una breve pero efectiva campaña militar, Jerusalén cayó bajo el yugo babilónico. Para asegurarse de que Judá permaneciera leal a Babilonia, Nabucodonosor colocó a Sedequías, un miembro de la realeza judía, en el trono de Jerusalén. Sedequías, a pesar de haber sido ungido como rey por Nabucodonosor, no era más que un títere bajo la influencia de Babilonia, y su principal tarea era mantener la paz y el orden en nombre del imperio babilónico. Sin embargo, la situación en Jerusalén era tensa. Los judíos, aunque doblegados, no estaban completamente subyugados. La influencia de Egipto, una potencia rival de Babilonia que buscaba expandir su propia influencia en la región, comenzó a ganar fuerza en Judá. Los líderes de Jerusalén, incluyendo a Sedequías, fueron tentados por las promesas de apoyo militar por parte de Egipto. Se les ofreció la posibilidad de liberarse del control babilónico y restablecer la independencia de Judá. La presión interna y el deseo de recuperar la soberanía llevaron a Sedequías a tomar una decisión que cambiaría el destino de su reino. Decidió rebelarse contra Babilonia. Ese acto de rebelión, aunque audaz, fue mal calculado. Nabucodonosor, un líder conocido por su implacabilidad, no tardó en reaccionar. La traición de Sedequías fue percibida como una afrenta personal y una amenaza directa al dominio babilónico en la región. El rey babilónico, enfurecido y decidido a restablecer su autoridad, reunió a su ejército y se preparó para marchar una vez más sobre Jerusalén, esta vez con la intención de castigar severamente a la ciudad por su insubordinación. El asedio de Jerusalén que siguió fue una de las campañas militares más brutales y prolongadas de la historia antigua. Los ejércitos babilónicos, expertos en el arte de la guerra, no atacaron directamente las murallas de la ciudad. En lugar de arriesgarse a un costoso asalto frontal, adoptaron una estrategia de desgaste. Rodearon Jerusalén, bloqueando todas las rutas de suministro y cortando el acceso a alimentos y agua. Esta táctica, aunque lenta, era extremadamente efectiva. Los babilónicos sabían que el hambre y la sed debilitarían la resistencia de los defensores mucho más que cualquier enfrentamiento directo. Al principio, los habitantes de Jerusalén se aferraron a la esperanza. Creían que las murallas de su ciudad, reforzadas y defendidas por sus guerreros, podrían resistir el asedio. Además, confiaban en la promesa de ayuda de Egipto, esperando que un ejército egipcio llegara a tiempo para romper el asedio y salvar la ciudad. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y luego los meses, esta esperanza comenzó a desvanecerse. Los recursos almacenados dentro de la ciudad empezaron a agotarse rápidamente, y la situación se volvió cada vez más desesperada. El hambre, una vez una preocupación lejana, se convirtió en una realidad ineludible. Las reservas de alimentos se redujeron a raciones mínimas, y los habitantes de Jerusalén comenzaron a sentir los efectos debilitantes de la desnutrición.
Los niños y los ancianos, los más vulnerables, fueron los primeros en sucumbir. Las enfermedades, alimentadas por la falta de alimentos y agua potable, comenzaron a propagarse por la ciudad. La vida cotidiana, que antes había sido vibrante y llena de actividad, se transformó en un escenario de sufrimiento y muerte. En medio de este caos, el profeta Jeremías emergió como una figura clave. Jeremías había advertido durante mucho tiempo sobre las consecuencias de desafiar a Babilonia, instando a los líderes y al pueblo de Jerusalén a someterse al dominio babilónico como un castigo divino por su desobediencia. Sus mensajes, que en tiempos de paz habían sido ignorados o incluso ridiculizados, ahora resonaban con una sombría precisión. Sin embargo, a pesar de la creciente desesperación, la mayoría de los habitantes de Jerusalén se negaron a escuchar a Jeremías. La presión psicológica del asedio fue tan intensa como la física. La incertidumbre sobre el futuro, combinada con el sufrimiento diario, afectó profundamente la moral de los habitantes. Familias enteras se vieron desgarradas por el dolor y la desesperación, y la cohesión social comenzó a desintegrarse. El orden dentro de la ciudad se volvió cada vez más difícil de mantener, y la anarquía amenazaba con tomar el control. Hubo momentos en los que la esperanza pareció renacer, alimentada por rumores de una posible intervención egipcia. Cada vez que llegaba un rumor de que un ejército egipcio se acercaba para liberar la ciudad, los corazones de los habitantes de Jerusalén se llenaban de una renovada esperanza. Pero cada vez que estas esperanzas se avivaban, la dura realidad se imponía. Los ejércitos egipcios nunca llegaron. Jerusalén estaba sola en su lucha, abandonada por sus aliados y condenada a enfrentar su destino sin ayuda externa. Después de casi 2 años de asedio, los babilónicos finalmente lograron abrir una brecha en las murallas de Jerusalén. Lo que siguió fue una invasión brutal y despiadada. Los soldados babilónicos, encolerizados por la larga resistencia de la ciudad, no mostraron piedad alguna. Invadieron Jerusalén con una fuerza imparable, saqueando la ciudad, destruyendo hogares y masacrando a aquellos que no lograron escapar. Uno de los actos más devastadores de esta conquista fue la destrucción del Templo de Salomón. Este templo, que había sido el centro espiritual y religioso de Jerusalén, fue saqueado por los babilónicos. Todos los objetos sagrados y valiosos fueron robados, y el templo, que había sido un símbolo de la fe y la identidad judía durante siglos, fue incendiado y reducido a escombros. Con la caída de Jerusalén, Nabucodonosor II cumplió su objetivo. No solo aplastó la rebelión en Judá, sino que también envió un mensaje claro y aterrador a otros reinos que pudieran estar considerando desafiar el poder de Babilonia. Las consecuencias de oponerse a Nabucodonosor fueron evidentes para todos. Jerusalén, una ciudad que alguna vez había sido un bastión de fe y resistencia, ahora yacía en ruinas, y su pueblo estaba disperso. El destino de los habitantes de Jerusalén fue aún más sombrío. Después de la destrucción de la ciudad, la mayoría de los sobrevivientes fueron capturados y deportados a Babilonia. Este evento, conocido como el exilio babilónico, marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. Hombres, mujeres y niños fueron arrancados de su tierra natal y forzados a vivir en un país extranjero, donde se les esperaba que se asimilaran a la cultura babilónica. El exilio babilónico también tuvo un impacto duradero en la religión y la cultura judía. Al estar lejos de su tierra natal y sin acceso al templo, los judíos exiliados comenzaron a desarrollar nuevas formas de culto y organización comunitaria. Las sinagogas, que surgieron como lugares de reunión y oración, se convirtieron en centros de vida religiosa y social, permitiendo que la fe judía perdurara y se adaptara a las nuevas circunstancias. Finalmente, después de décadas en el exilio, un cambio en el poder político en el Medio Oriente trajo consigo la esperanza del retorno. En el 539 a.C., Ciro el Grande, el rey de Persia, conquistó Babilonia y emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra natal y reconstruir su templo. Este evento, conocido como el regreso del exilio, marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Judá. Bajo el liderazgo de figuras como Zorobabel y Esdras, los exiliados comenzaron el arduo proceso de reconstrucción de Jerusalén y restauración de su identidad como pueblo.
Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Y si te ha gustado el video, dale like y suscríbete porque muy pronto volvemos con más.